Todavía quedan unos días para llegar a Albert Park, para llegar a Melbourne, pero ya está habiendo una actualidad de Fórmula 1 impresionante. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo día donde os tenemos que contar muchísimas noticias que han ocurrido, súper interesantes, ampliación sobre Verstappen, Red Bull, cosas sobre Aston Martin, cosas en Ferrari, sobre unas palabras que ha dado Leclerc, muchísimos otros temas que tenemos todos detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ahora ya todo esto, vamos a arrancar y por lo primero por lo que tenemos que hablar es con respecto a Max Verstappen, a Red Bull y a cosas que siguen surgiendo de esta guerra que desde luego esta semana va a dar mucho de qué hablar. Están ocurriendo muchísimas cosas, pero os tenemos que hablar de la cláusula que podría liberar a Max Verstappen de Red Bull, porque ha salido más información sobre ella. Ya sabemos todo lo que está ocurriendo dentro del equipo Red Bull, vamos a haceros un resumen muy breve, y es que después de todo el caso Horner y de toda la denuncia que realizaron internamente, después de eso y que quedase absuelto, ha habido una guerra bastante grande dentro de Red Bull, y es que en el Gran Premio de Bahrein, Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, salió públicamente a decir que estaba dañando la imagen de Red Bull y que era culpable, después de que ya el equipo lo hubiera absuelto durante su investigación. Eso ocurrió en ese Gran Premio de Bahrein, y toda esa semana que hubo entre medias hubo muchísimas cosas que se estuvieron hablando hasta llegar a Arabia Saudí, donde se empezó a investigar y se acabó de investigar también en 2 días a Helmut Marko, donde a Max Verstappen se le preguntó sobre todo esto y nunca llegó a descartar tampoco que pudiera o no salir de Red Bull, nunca llegó a descartar que no se fuese a ir. También hubo muchísimas informaciones con respecto a esto y ha habido posibles destinos de Max Verstappen en caso de que esta guerra acabe por estallar y el neerlandés no se pueda acabar quedando, porque ya os hemos dicho que Max Verstappen está del lado de Helmut Marko, porque Marko también tiene una guerra de poder ahí, que sería quien está teniendo esa guerra frente a Christian Horner, y se hablaba de Helmut Marko, que le estaban investigando y demás. Ya os hemos avisado que Marko no va a estar en este fin de semana en Australia, pero eso es normal, no va a estar en Japón, eso no es ningún problema, que no haya ahora cábalas de Marko no está por todo lo que ha ocurrido. No, Marko no está en Australia, pero tampoco está Newey, que es del lado de Horner, eso es indiferente. Pero ha habido toda esa guerra, ¿no? De forma muy breve, todo lo que ha ocurrido en estos 2 últimos meses, y se ha hablado de esa posible salida de Max Verstappen. Pero claro, ¿cómo se va a ir Verstappen? Quizá muchos de vosotros os preguntáis, de Red Bull. Aparte de por qué se iría a marchar de Red Bull, eso lo decimos más adelante. Pero en el caso de cómo lo haría, porque tiene un contrato firmado en 2022 hasta 2028. Bueno, pues para romper estos contratos siempre hay cláusulas. Las cláusulas al final, tanto o a un equipo o a un piloto, te permiten romper un contrato sin tener que pagar. Porque quiero decir, se podría simplemente pagar indemnización a Red Bull y ya está, te marchas, o sea, es decir, no hay ningún problema, o se puede llegar a un acuerdo, pero esta es una forma en la que no hace falta acuerdo, tienes esa cláusula, si no se cumple estos requisitos que pusimos, me puedo ir. Eso es habitual. Normalmente suelen venir por rendimiento, es decir, a un piloto se le pone unos objetivos de rendimiento que si no los cumples, el contrato se puede anular si el equipo quiere. O a la inversa, el piloto pone unos requisitos de rendimiento de monoplaza, si no lo cumplen, el piloto se puede marchar sin ningún problema. También los hay de la propia duración, es decir, fijémonos en el caso de Max Verstappen, tiene un contrato hasta 2028. Si no se hubiese comunicado esto, quizá puede tener una cláusula que sea hasta 2027 más uno opcional. Os pongo casos más recientes, el de Hamilton. Hamilton se comunicó que tenía 2 años de renovación con Mercedes, pero realmente era 1 más 1. Caso de Charles Leclerc, no se sabe muy bien exactamente la duración, al menos de manera oficial, que tiene con Ferrari, pero se hablaba de que podía tener 3 años asegurados más 2 opcionales. Es decir, vemos ahí que hay distintos tipos de cláusulas, y también hay el tipo de cláusula de los directivos. Es decir, si tal directivo no sigue en el equipo, yo me puedo marchar. En Red Bull sería muy fácil poner la cláusula de si Newey no sigue, yo me voy, que eso seguramente también lo incluyen. Pero en el caso de Verstappen ya os hemos contado
contado que existe la cláusula de si no está Helmut Marko, Max Verstappen se marcha. Hasta aquí todo ya os lo hemos contado, pero es que esto no es lo interesante. La información que ha salido por parte de Motorsport, por cierto, que siempre en todo este tema os decimos de dónde viene. Motorsport es un medio británico, sí que es verdad que no es tan afín a Horner, pero sí que os recalcar eso, que no, desde luego que lo que no es afín a Max Verstappen ahora mismo y es un medio británico. Vale, pues han dado información con respecto a esta cláusula que tiene Max Verstappen en su contrato que lo liberaría en caso de que Helmut Marko no continúe. Y todo parece ser que esta cláusula no existía en el contrato de Max Verstappen cuando se firmó en 2022, pero sí que es verdad que está en el contrato. ¿Cómo es posible que no estuviera en 2022 cuando se firmó ese contrato que le dura hasta 2028, pero hoy en día sí que está en el contrato? Bueno, se podría haber añadido, ¿no? Pues aquí llega sobre todo lo rocambolesco, y es que Christian Horner y Red Bull no conocían de esta cláusula ni que había sido añadida. ¿Cómo ha podido ser añadida por parte de Max Verstappen? Bueno, pues ha sido añadida unilateralmente de forma posterior a que se firmase el contrato por parte de Verstappen y Helmut Marko, sin que Red Bull ni Horner lo supieran. ¿Cómo ha podido hacer esto Helmut Marko? Bueno, pues porque tiene un rol muy importante dentro de Red Bull, no Red Bull Racing, que también, pero de Red Bull tiene un rol muy importante y gracias a eso ha podido añadir esta cláusula en el contrato de Verstappen, también Verstappen queriendo que estuviese esa cláusula. O sea, es decir, en este contrato hay una cláusula que podría liberar a Verstappen que el propio Red Bull y Horner no lo sabían porque ha salido añadida a posterior. Esto todo es información de Motorsport. Yo sinceramente me parece que esto además no sé ni siquiera si llegaría a ser legal meter una cláusula sin que el propio, ya no hablemos de Horner, me es indiferente aquí Horner, sin que el propio equipo, sin que el propio Red Bull sea consciente de que se está metiendo, pero claro, si el que la pone es alguien viniendo del propio Red Bull que tiene un rol muy importante y que tendrá esa potestad de hacerlo, será totalmente legal, quiero yo pensar. Así que esta es la información que ha salido de Motorsport. Aquí, por si acaso, que seguramente habrá alguna persona que me lo pregunte por comentarios o que lo ponga, ¿por qué va a querer salir Verstappen de Red Bull? Verstappen no se quiere marchar de Red Bull. Ni por asomo, pero está habiendo esta guerra que yo ya, de verdad, yo creo que no pueden ya convivir. Este año no les quedará otra, pero el próximo año seguir Marko y Horner, o Verstappen y Horner, sobre todo. Yo creo que ya no Max Verstappen, sino Jos Verstappen, creo que sobre todo quien no puede seguir juntos. Y si Verstappen, si Max está del lado de su padre y le va a apoyar y demás, yo creo que no pueden seguir juntos. Depende ya de lo que ocurra en el caso Horner también, que podría haber noticias con respecto a esto en esta semana. Pero Verstappen no se quiere marchar de Red Bull, al menos en 2025. ¿Por qué? Porque es un mundial asegurado, porque tendrá que ocurrir mil y una cosas para que Verstappen no gane el mundial de 2025. Entonces es estar tirando un título prácticamente asegurado. ¿Por qué sí podría querer marcharse de Red Bull ya si nos ponemos aquí muy al futuro? Pues en el 26 nadie te asegura nada y Red Bull menos. ¿Por qué? Porque es un cambio de motores y Red Bull va a hacer por primera vez sus motores. Van a hacer el 50%, pero es que el otro 50% lo hace Ford, que lo lógico es que no lo hagan mal, por supuesto, pero también llevan 18 años sin estar en Fórmula 1, aunque sea parte eléctrica muy similar a los coches de calle, que Ford está habituado a eso, puede que no sea el más óptimo, por lo menos en el 26, y quizá tarden un par de años en tener un buen motor. En aerodinámica, desde luego que van a ir bien, pero ese es el único motivo que podría haber para una posible interés de Max Verstappen de marcharse, ya os lo hemos contado. ¿Dónde podría ir? Bueno, pues habla sobre todo de Mercedes, en Motorsport hablaron también de que Aston Martin podría ser una opción y que los de Silverstone estaban interesados. Desde luego que Verstappen no le van a faltar pretendientes, pero esos son los motivos por los que puede llegar a querer salir, pensando en ese 26, pero realmente ya os digo yo que no quiere salir, o por lo menos no en el 25, pero quizá todo esto que ha ocurrido, esta batalla que ha habido, no le queda otra que acabar teniéndose que ir del equipo Red Bull. Así que esta era la información que os queríamos contar sobre esto. Por cierto, informaros también, y ya finalizamos con el equipo Red Bull, que ha informado Racing News 365 de que esta temporada vamos a tener un diseño radicalmente distinto
Esto es lo que se informa por ahora, veremos cómo evoluciona, pero radicalmente distinto en uno de los grandes premios aún por determinar de la temporada en el equipo Red Bull. ¿Por qué? Bueno, pues esto va a ser por su patrocinador Mobil One, que es uno de los patrocinadores más importantes que tienen dentro del equipo Red Bull, y al final Mobil One es una marca de lubricante y cumplen 50 años. Lo están haciendo con todos los equipos a los que patrocinan, no solo por parte de Red Bull, también patrocinan otros equipos en NASCAR, en Fórmula E y demás, y van a hacer ese diseño especial y radicalmente distinto. Esto es lo importante. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando un equipo tiene un diseño que es completamente diferente al habitual, puede haber un diseño que sea más o menos manteniendo la estética, pero si es radicalmente distinto tiene que ser por un patrocinador, o un patrocinador, normalmente es por un patrocinador porque es quien tiene que apoquinar, por así decirlo, es quien tiene que poner la pasta, porque para cambiar radicalmente el diseño tienes que pagar. No puedes... El McLaren Gulf de 2021 Mónaco es uno de mis coches que más me gusta, o el Williams Gulf del año pasado también en Singapur y Japón. Esos, ¿por qué es con Gulf? Porque lo paga Gulf. ¿Por qué McLaren hizo 7 diseños especiales pero solo uno cambia enormemente el año pasado, que fue el de la triple corona? Luego estuvo también el de Google Chrome, que fue el cromado que pagó Google, el de la triple corona lo pagó McLaren, y así ha seguido. Red Bull el año pasado hizo 3 diseños especiales, pero todos mantenían la estética de Red Bull. Por eso os decimos que este patrocinio con Mobil One debería de verdad ser un diseño diferente, y veremos qué es lo que traen, que la verdad siempre que un diseño de Red Bull difiere de lo habitual, pues es llamativo, porque Red Bull sabemos que es de los equipos que menos cambia su diseño. Impresionante, por ejemplo, el que hicieron en 2021 en Turquía junto a Honda, era en ese caso, porque se lo iban a llevar a Japón, no se corrió al final el Gran Premio de Japón, se puso en Turquía, pero ese diseño que la verdad que era precioso, blanco, pues a ver si hacen algo, qué es lo que hacen, mejor dicho, con este Red Bull, porque iba a decir si hacen algo parecido, pero no creo que sea de esos colores. Así que esto era lo que os queríamos comentar al respecto sobre ello. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar ahora al respecto sobre Fernando Alonso. ¿De qué es lo que ha hablado el piloto asturiano afrontando ahora este gran premio que vamos a vivir en el circuito de Albert Park con el equipo Aston Martin? Bueno, pues ha hablado del gran reto que tienen por delante dentro del equipo de Silverstone. ¿Y a qué se refiere el piloto asturiano? Bueno, pues habla de la diferencia que todavía mantienen frente a sus rivales. Les hemos visto que en un Gran Premio de Arabia Saudí hoy estuvo mucho más cerca, y especialmente Alonso pudo hacer un gran premio espectacular, quedando P5. Ya hemos contado que realmente quizá ese P5 no era su resultado real, pero más o menos iba a estar por ahí seguro, y sobre todo, y lo más importante, y esto es lo que os hemos dicho, por ejemplo, el simulador de Aston Martin les daba que Alonso sería séptimo, eso ya os lo hemos contado, lo dijo el propio Alonso en la previa en DAZN España. Luego acabó siendo quinto gracias a las circunstancias, pero ya os hemos contado que realmente hemos visto un mini paso adelante. ¿Por qué esto se puede ver? Bueno, pues porque pasamos de un Gran Premio de Bahrein, donde estuvieron muy lejos, a estar en un Gran Premio de Arabia Saudí que más o menos, como poco, podemos llegar a decir que estuvieron ahí peleando. Y realmente acabó quinto, pudiéndose defender de Russell, no perdiendo distancia frente a Piastri, y con Hamilton y con Norris quedando por delante. Bueno, ya todo eso lo sabemos, pero han dado ese mini pasito adelante que todavía tienen que seguir recortando esa distancia. ¿Dónde está el gran reto? En esa distancia. ¿Cuál es la distancia que hay ahora mismo frente a McLaren y Mercedes? Recalca Alonso, porque sí que habla la que hay frente a Red Bull y Ferrari, pero Red Bull y Ferrari los da prácticamente por perdidos, porque ahora mismo no es realista pensar en ellos, no es realista pensar en alcanzarlos, porque primero tienes que alcanzar a Mercedes y McLaren, los cuales sí que les tienes cogida la medida más o menos en clasificación. Veremos en este tercer circuito qué tal se da, pero en carrera no. Entonces, por eso mismo es lo que dice, lo que habla de cuánto tiempo tienen que ganarle ahora mismo tanto a McLaren como a Mercedes, está en torno a las 2-3 décimas, y ahí está ese gran reto que tiene por delante el equipo Aston Martin. En el caso de Red Bull y Ferrari, comenta que es un poco más, en clasificación ya hemos visto que están casi ahí, pero en carrera contra ellos es mucho más, la verdad, y tendrían que recortar esa distancia. Sería un gran reto a conseguir, ya os hemos explicado ese programa de desarrollo que tienen pensado en el equipo Aston Martin, que veremos
si este año sí que son capaces de conseguir llevarlo a cabo, porque parece que este año la base del coche es mejor a la del año pasado. Veremos si efectivamente ahora sí consiguen hacer funcionar el desarrollo que el año pasado pues no fueron capaces de hacerlo. Pero ese es el gran reto que Fernando Alonso destaca ahora antes de llegar a un Gran Premio de Australia, donde ahora os digo mis sensaciones previas antes de incluso haceros mis pronósticos de cómo pueden llegar a rendir, pero lo que decía Alonso es lo siguiente: hemos visto en la carrera que todavía nos faltan 2 o 3 décimas en comparación con Mercedes y McLaren, quizá un poco más en comparación con Red Bull y Ferrari, pero está bastante cerca. Tenemos que seguir trabajando en el ritmo de carrera. Fue mejor porque introdujimos piezas nuevas y funcionaron realmente bien y dimos un paso adelante en términos de rendimiento, pero aún nos faltan 2 o 3 décimas y seguiremos buscando ese rendimiento. Es un reto, pero es un buen reto y nos espera una temporada interesante. Ya os hemos dicho que todavía del Aston Martin es muy probable que les quede todavía por optimizar el coche. Hay cosas muy positivas de ese Aston Martin y, por ejemplo, el hecho de que tengan un buen ritmo de clasificación, tan buen ritmo de clasificación, mejor dicho, es muy prometedor, pero tienen que hacerlo también funcionar en carrera. Aún así, en carrera hay cosas que se pueden llegar a optimizar. Ya lo hicieron en Arabia Saudí, veremos si consiguen optimizarlo un poco más en este fin de semana en Australia, donde yo a priori diría que puede ser un rendimiento más similar al de Bahrein que al de Arabia Saudí. Quiero decir, más similar en sentido de sí que creo que aquí Mercedes y McLaren pueden tener bastante ventaja. Quizá Mercedes puedes llegar a alcanzarlo, incluso superarlo, porque vienen pensando en hacer muchos experimentos y quizás se pierden un poco, quizá no, quizá aciertan de lleno y entonces es imposible también. Pero McLaren es un circuito donde no debería de ser tan fuerte para ellos, porque ellos sobre todo destacan en curvas de velocidad rápida, curvas, porque no rectas, porque a McLaren le cuesta mucho, pero el problema, Aston Martin también. Aston Martin este AMR24 por ahora, sobre todo donde ha destacado en las curvas rápidas. Luego Aston Martin en recta ha sido muy bueno y es muy eficiente con el DRS, así que aquí que hay 4 zonas de DRS quizá me acabo equivocando, pero es un circuito de las curvas que hay suelen ser de baja velocidad, circuito de mucha frenada, que ahí está perdiendo mucho el Aston Martin hasta ahora. Quizá cambian la configuración y ahí destacan a partir de ahora, porque aquí no hay prácticamente curvas de alta velocidad, pero yo es a priori lo que os diría. Ferrari debería de ir mejor aún, posiblemente en distancia frente al resto que lo fue en Arabia Saudí. Quizá debería de ser estilo Bahrein, que fueron bastante sobrados, lo único que estaba Russell por delante y bueno, y tuvieron problemas con los frenos y eso les hizo no tener tanta ventaja. Pero aún así Sainz estaba más o menos al ritmo de Checo. Yo creo que realmente vamos a ver eso en el caso de Ferrari y por eso digo, en el caso de Aston creo que el podio tiene que darse que haya algún problema adelante y ya por la parte de Mercedes, McLaren y Aston, yo diría que Aston seguirá siendo el equipo que esté detrás, quizá puede llegar a pelear por ser Fernando, porque Stroll no creo que le veamos peleando, pero Fernando sí que sea capaz algo de pelear ahí arriba, pero tiene que haber mucho trabajo. Igualmente esta es mi predicción, antes incluso de que los coches hayan pisado pista en Melbourne. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Charles Leclerc, porque el piloto monegasco ha respondido a la pregunta de si será Carlos o no, también todo esto cuando regrese por supuesto, más agresivo esta temporada. Esto es algo de lo que se está hablando mucho desde febrero, que es cuando se anunció la llegada de Hamilton el próximo año, que Sainz se quedaba sin asiento y que ahora mismo no tiene equipo. Se empezó a hablar de esto, de que este año Carlos tiene que ser más agresivo de lo que lo ha sido estos últimos años, porque Carlos es un gran piloto de equipo y entonces ha habido ocasiones en las que no ha sido tan agresivo como podría haberlo sido. Sabemos que Carlos cuando tiene que serlo es un piloto agresivo en sentido, no es un piloto sucio, pero es un piloto que te lleva al límite y eso lo vimos hacer muchas veces en McLaren. En el caso de Ferrari, pues ha habido muchas ocasiones en las que le hemos visto no ser tan agresivo, sobre todo no contra los rivales, sino contra Charles Leclerc, y si este año sí que lo sería o no, porque al final, claro, si te pones en el supuesto, imaginémonos que llega a ser Bahrein, al principio de la carrera, por ejemplo, Leclerc tiene esos problemas, tú la adelantas, pero al final estáis más o menos parejos y no tiene mucha distancia. Si ahí te piden cambiar la posición, ¿qué haces? Pues en muchas otras ocasiones, también es verdad que en Bahrein no lo vas a hacer, porque en Bahrein estás a 0 de puntos, todo el mundo, no le vas a dar prioridad a un piloto si no es demasiado descarado, y Ferrari no es ese el caso, pero si ocurre ese supuesto más adelante, pues Carlos, si se lo piden, lo ha hecho siempre. Ahí está la duda, ¿lo haría este año?
Yo siempre os he dicho que yo creo que sí que lo va a seguir haciendo porque es un piloto de equipo y efectivamente así responde Leclerc, que también cree que desde luego van a ir siempre al límite como siempre lo han hecho, pero que lo primero es Ferrari. Y también para Carlos le viene muy bien el hecho de que todo el mundo, porque no necesita demostrar más de lo que ya ha mostrado, ya todo el mundo sabe lo rápido que es, lo buen piloto que es y además sabe lo buen piloto de equipo que es. Entonces, si encima sigue siendo piloto de equipo cuando no te quieren para el próximo año, creo que incluso puede llegar a ser positivo. Entonces, verle ser más agresivo en esas circunstancias cuando él no es así y cuando no es necesario tampoco, no creo que ocurra y eso tampoco lo cree en este sentido Charles Leclerc. Cuando sea necesario, sí, y cuando llegue un supuesto como ocurrió en el propio Gran Premio de Bahrein, donde por pocas veces ha ocurrido esto, que Ferrari deja pelear a los pilotos, pues tienes que llevarlo al límite a tu compañero y si consigues pasar, lo pasas, como ocurrió en el Gran Premio de Bahrein. Pero desde luego que si hay algún supuesto en el que tenga que ayudar Sainz a Leclerc, creo que sin lugar a dudas Sainz lo va a seguir haciendo, pese a que el próximo año no esté, porque así es Sainz y porque es bueno que lo siga haciendo, pese a que Ferrari haya decidido no contar con él. También incluso mostrándoles lo que se pueden llegar a perder, porque eso Hamilton, o al contrario Leclerc con Hamilton, no creo que lo lleguemos a ver. Pero la respuesta que ha dicho Leclerc era la siguiente: siempre intentamos luchar al límite, pero por supuesto ambos tenemos que tener en cuenta que Ferrari es lo primero y que obviamente no podemos correr riesgos innecesarios. Tenemos una muy buena relación fuera del coche, por lo que somos muy abiertos y sinceros con nosotros mismos y hablamos de ello muy a menudo. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado, pero creo que nosotros lo tenemos. Os tenemos que hablar también acerca de uno de los protagonistas de este fin de semana en Australia, uno de los pilotos locales del Gran Premio de Australia, que es Oscar Piastri. Desde luego que hay mucha expectación sobre él. El año pasado logró sus primeros puntos aquí y veremos qué es lo que es capaz de hacer el equipo McLaren este fin de semana. Pero sobre lo que queremos hablar en esta ocasión es al respecto sobre parecidos. Y es que a Oscar Piastri le han hecho la pregunta de a quién le gustaría parecerse más, que bueno, yo creo que responde bastante bien porque se parece más a ese piloto, pero ha dado esa explicación también. Le han preguntado a quién le gustaría parecerse más entre Ayrton Senna o Alain Prost, y sobre todo lo que responde Oscar Piastri es que se parece bastante más a el francés, se parece bastante más en el estilo de pilotaje a Prost. Puedo decir que mi estilo se acerca al de Prost. Con nuestros coches como nuestros coches tienen mucha carga aerodinámica, hay que pilotarlos de forma conservadora, y a los neumáticos no les gusta derrapar. Siempre tienes que adaptarte y ese es uno de mis puntos fuertes. Todos los coches que piloté en las categorías inferiores tenían características muy diferentes. Creo que el monoplaza de Fórmula 2 era el que mejor se adaptaba a mí, mientras que en la Fórmula 1 me gustaban algunas características y otras no, pero hay que saber adaptarse a ellas. Ayrton Senna tenía sus virtudes, por supuesto, y todo el mundo lo sabe, es uno de los pilotos mejores considerados mejores históricamente. Era capaz de pilotar un coche que a lo mejor no era tan competitivo y en Mónaco casi ganarlo. Bueno, eso sí que sabemos qué es lo que ha sido capaz de hacer, pero Prost tenía también las suyas. Le ha ganado mundiales a Senna y corrió durante... Pues por desgracia en el caso de Ayrton, pues corrió muchísimos años, pilotó en muchos equipos y pudo adaptarse. Pudimos ver que era uno de los pilotos que mejor se adaptaba también a muchos estilos de circunstancias y por eso mismo es por lo que dice Piastri, que cree que en este caso se asemeja más a ese estilo de pilotaje. Bueno, la verdad que Piastri es un pilotazo, es uno muy bueno con muchísimo talento y que le hemos visto mejorar mucho en un año. Sobre todo él lo que habla también con el caso de los neumáticos, al principio para mí era sobre todo su problema más grande y lo he dicho en muchas ocasiones. Sobre todo yo recuerdo Hungría es una carrera que empieza muy bien y las primeras vueltas se le ve competir bastante parejo frente a Lando Norris, pero luego con el paso de las vueltas va perdiendo ritmo por los neumáticos. Hungría es un circuito exigente con los compuestos hasta quedar a 30 segundos de su compañero de equipo y sufriendo frente a los Ferrari. Es decir, hemos visto a un Piastri que le ha ocurrido eso y luego, por ejemplo, lleva dos carreras muy buenas. En el caso de Bahrein acabó quedando por detrás, pero en el caso de Gran Premio de Arabia Saudí acabó consiguiéndole ganar. ¿Por qué? Bueno, sí, puede haber ahí también la estrategia que tuvo, la que era mejor para el equipo, para el coche y demás.
Pero ¿por qué tenía esa buena estrategia? Pues porque él era el que iba por delante. O sea, la verdad que hemos estado viendo a un Oscar Piastri muy bueno en este principio de temporada, habiéndose visto esa madurez que ha conseguido después de un primer año, y desde luego que está llamado a ser de los pilotos que van a estar compitiendo por todo, junto a, salvando las distancias, Verstappen, porque creo que Verstappen tiene mucha distancia contra el resto que vamos a decir, pero junto a Verstappen, Leclerc, Russell y Norris. Yo creo que Piastri sin lugar a dudas está en ese grupo de los pilotos actualmente jóvenes con más talento que tenemos. Así que esa era la respuesta que decía el australiano, y para finalizar tenemos que hablar acerca del equipo Williams. Ya os hemos contado acerca cosas sobre el equipo Williams, ya hemos visto unas palabras de Albon en las que decía que le sentía lástima no poder demostrar los pasos adelante que ha dado Williams, porque os recordamos que durante la pretemporada era de uno de los equipos que más se hablaba de que había dado progresos de casi un segundo en comparación con el final del año pasado. Y era uno de los equipos que había expectativas de que iban a estar, habían dado un paso hacia adelante importante. Por eso es por lo que Albon sentía lástima no poder demostrarlo, porque efectivamente cree que el coche ha progresado mucho, pero lo han progresado también sus rivales y siguen en el mismo grupo. Entonces por eso es por lo que os contábamos hace poco, pero Albon ha ampliado esas palabras que dice y comenta que tiene mucho potencial este FW46, un potencial que ahora mismo no están siendo capaces de exprimir y mostrar, y que seguramente con el paso de las vueltas, con el paso de las carreras, optimizando más el coche, lo que siempre os decimos, que hay coches que mejoran sin que traigas nuevas piezas, porque al final optimizándolo, encontrando la configuración correcta y demás, puedes acabar consiguiendo que mejore el coche. Entonces eso cree Albon que en el caso del Williams va a ser algo bastante pronunciado. Por ejemplo, yo os he dicho otro equipo que le va a ocurrir esto, por lo que ahora mismo parece, que es Mercedes, que Mercedes tiene mucho más potencial de lo que están demostrando, y en el caso de Albon cree que también en su monoplaza, en el Williams, esto va a ocurrir, que tienen mucho potencial y que en las próximas carreras, él habla de a ver si en las 4 o 5 próximas carreras han conseguido optimizar del todo el coche y salirse de la zona de debajo, salirse de la zona donde están ahora mismo los Haas, Racing Bulls, Alpine, porque bueno, Alpine es el último equipo, pero no está demasiado lejos, o Sauber y demás. Entonces, ese grupo está bastante compactado entre el primero y el último. Que Haas sea el primer equipo de estos que ha puntuado ya te dice efectivamente que está bastante compactado, y pudiéndolo optimizar, poderte salir de ahí y entonces pelear algo más cerca, posiblemente todavía no estén ahí, pero pelear algo más cerca del grupo que hay en la zona de delante. Sabemos dónde están nuestros puntos débiles, sabemos que hay tiempo por vuelta que extraer, sabemos dónde está el tiempo por vuelta, y esperamos que en las próximas 6 o 7 carreras podamos empezar a encontrar ese rendimiento y superar a nuestros rivales. Sabemos que hay una buena cantidad de tiempo en el coche por exprimir, pero ahora mismo no podemos aprovecharlo. Es una pena, pero creo que al menos en Arabia Saudí teníamos la oportunidad de sumar puntos. Podremos hacerlo. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas carreras. Con suerte vamos a ir avanzando y vamos a ser cada vez más rápidos. Realmente, ¿cómo queremos empezar la temporada? Creo que queríamos ver un poco más que esto, pero es solo el principio y podremos remontar. Os recuerdo que en Australia es un circuito donde Williams el año pasado rindió muy bien, porque es un circuito, como hemos explicado antes, con muchísimas rectas, 4 zonas de DRS, y donde destaca más el Williams en ese tipo de circuitos. Circuitos donde haya rectas muy pronunciadas, donde haya mucho DRS, el Williams es capaz de rendir muy bien, porque es uno de los equipos que no genera tanta carga aerodinámica. Por eso en circuitos donde se necesite no rinde tan bien, pero genera menos resistencia aerodinámica. Lo hacen bien en ese sentido. Esto lo digo porque, por ejemplo, Alpine no genera tanto carga aerodinámica, pero es que genera mucha resistencia, entonces es contraproducente. En el caso de Williams sí lo tienen bien optimizado. Recordamos el año pasado en Monza, por ejemplo, lo bien que lo hicieron, y ese es el punto fuerte que tiene este Williams. Habrá circuitos donde van a estar muy atrás, pero circuitos donde pueden rendir muy arriba, y Australia es un circuito que podrían llegar a, si pasa algo delante, porque todavía necesitamos que ocurra algo entre alguno de los 10 primeros pilotos para poder abrirse esa oportunidad de puntos, como ocurrió en el Gran Premio de Arabia Saudí con el abandono de Stroll. Pero si ocurre algo, Williams podría llegar a estar en una buena posición para pelear por los puntos en esta carrera. Así que eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber
tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, que nos vas a apoyar muchísimo, ayuda muchísimo tu like, así que si te ha gustado y nos quieres apoyar, hazlo. Y también, si no lo estás, suscríbete para no perderte ningún contenido de los diarios que vamos a realizar. Se viene muchísimo contenido antes de que aterricemos en Melbourne y, como digo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente.